Dejamos la política para hablar de la microeconomía, es decir, los temas que impactan en nuestro bolsillo, especialmente de los pequeños contribuyentes, y en ese sentido hay que decir que Julio viene con novedades en el monotributo. Para hablar del tema tenemos el agrado de recibir una vez más al contador Nicolás Bogliones, especialista también en Derecho Tributario, asesor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas y titular del estudio contable que lleva su apellido en Laguna Larga, así que te agradecemos, Nicolás, que te hayas venido desde Laguna Larga aquí en Los Tureros. Por favor, Seba, muchísimas gracias, un placer poder estar Bueno, participando. el placer es nuestro. Quería comenzar con esto, lo que hablábamos, el monotributo, las novedades que trae a partir de julio. ¿Hay actualización en las escalas? Sí, a ver, el monotributo, producto de la inflación de nuestro país, que es mantenida, alta y mantenida, va teniendo ciertas desactualizaciones en cuanto a la facturación. Entonces, necesariamente el monotributo por ley está establecido que debe actualizarse una vez al año. La razón es que no estamos llegando ya hace 2 años seguidos, que no llegamos a mitad de año, que hay que actualizar las tablas por el tema de que la inflación es muy grande y come gran parte de esas categorías. Es correcto. Ahora, ¿de qué orden o qué promedio de actualización van a tener las escalas y los topes de facturación de cada una de las categorías? Bien, acá teniendo en cuenta que la inflación en diciembre del año anterior, de 2022, se actualizó la tabla a razón de la inflación del año, o un poquito menos de la inflación del año anterior. En enero ya comenzaron esa nueva tabla y a la fecha la inflación es del 42%, mientras que la tabla del monotributo se actualiza en un 41,5%. Es decir, que roza apenas los niveles de inflación, no llega, no la alcanza. No llega a los niveles de inflación teniendo en cuenta que el monotributo, la recategorización, que es la que viene ahora el próximo mes, del 1 al 20 de julio, en donde todo pequeño contribuyente debe verificar los parámetros en cuanto a la facturación, en cuanto a los demás parámetros o los requisitos del monotributo, y analizar ahí cuál ha sido su facturación en el año. Y si tiene en cuenta esa facturación, en esos 12 meses ha tenido una inflación que es muy superior a la actualización que ha tenido ahora el monotributo. Bien, aprovecho y te hago como si fuera de consultor televisivo y te pregunto, soy un monotributista, quiero ver si me corresponde una recategorización menor. Entonces, ¿qué periodo tomo de análisis y qué tengo que tener en cuenta en función de esta nueva actualización? ¿Entra o no esta nueva actualización en esa recategorización? Bien, exactamente. Ahí lo que vamos a establecer es que nos paramos el 1 de julio y decimos en los 12 meses anteriores qué he facturado. Bien. Entonces, facturé, por ejemplo, la categoría A, que tiene el tope de ingresos de 1.414.000 al día del 1 de julio. Claro, eso sería el nuevo valor, el nuevo tope de facturación. El nuevo tope, categoría A, 1.414.000. Categoría, vamos a una categoría media, una categoría D, son 3.656.000 al año, siempre parando del momento en el cual estamos un año hacia atrás. Perfecto, perfecto. Y tomando en consideración los valores que van a estar actualizados sin duda en el sitio del monotributo de AFIP. Exactamente. Tomamos de base esa referencia, que es la última tabla con los topes de facturación, vemos hacia atrás y en función de eso podemos pedir, si ha sido menor la facturación, una recategorización descendente. Exactamente. Acá el único periodo en el cual, como decir, se abre el monotributo para que uno pueda modificar la categoría en la cual tiene, es el periodo que va del 1 al 20 de julio y del 1 al 20 de enero. Bien. Son 2 veces al año. Okay. En ese periodo vuelvo a hacer, analizo la facturación y puedo subir de categoría, bajar de categoría o bien mantenerme. Si me tengo que mantener, no tengo que hacer absolutamente nada. Quedo en la misma categoría en la cual estaba, no tengo que ingresar al sistema, actualizar, hacer nada. Simplemente voy a ingresar si tengo que modificar, ya sea subir de categoría porque el monto de facturación que emití fue mayor o bajar de categoría en caso de corresponder. Perfecto. Voy a otro tema, hablando de anuncios, porque esta actualización fue anunciada por el equipo económico y los mismos también lanzaron a principios de junio una nueva línea de financiamiento del programa CREAR, específicamente préstamos para monotributistas que hablan de hasta, voy a leer la cifra acá, 2,2 millones de pesos. ¿Qué tipo de monotributistas pueden aplicar y qué característica tiene este crédito? Bien, esta línea de los nuevos créditos CREAR es un relanzamiento del crédito tasa cero que surgió después de la pandemia, durante la pandemia. Estos créditos que habían sido de 120.000 pesos a tasa cero. Bueno, sí. Esta línea... Es una reedición. Es una reedición, porque el objetivo es
que todo monotributista en cualquier categoría, ¿sí? Desde la A, menos las últimas 3 categorías. Okay. Es decir, que de la categoría A a la F Sí. puede acceder a este crédito, sin necesidad de que el banco esté haciendo el análisis financiero. Okay. Entonces, contribuyente monotributista categoría A, me imagino que como esto es el anuncio, falta la reglamentación y las pautas en cuanto a cómo se va a aplicar, Sí. va a ser similar a la anterior. Es decir, bueno, categoría A le corresponde o puede solicitar un crédito de hasta tanta plata. Categoría B de hasta tant monto. Okay. Y así por categorías. Perfecto. Sin necesidad de que, sí va a tener necesario una cuenta bancaria, pero sin necesidad de presentar nada al banco para que el banco lo califique. Ok, sin las garantías bancarias o los avales. En ese sentido, te consulto, ¿es necesario tener algún rubro o actividad específica declarada en el monotributo, perdón, o es para cualquier tipo de monotributo? En principio, en el anuncio y en el proyecto que he presentado, no hay ningún tipo de restricción, simplemente el objetivo es para equipamiento, para capital de trabajo o para otros fines. Si vamos al caso, y por los montos que estamos o que se han mencionado, son créditos destinados directamente al consumo. Créditos que al no tener el aval o la exigencia del banco en cuanto a los requisitos que debe cumplir, bancario, directamente van orientados a que el monotributista con ese fondo vaya al consumo, vaya a la inversión, genere algún puesto de trabajo y a su vez que generándole con una tasa de inflación que va a estar 40% subsidiada por el tema del FOGAR y el FONDEP. Quiere decir que si la tasa actual es del 80%, supongamos una tasa para un crédito común, esta tasa va a estar un 40% menos, 40 puntos menos. O sea, desde ya me estás respondiendo la próxima pregunta, era si era conveniente este nivel de tasas. O sea, para quien lo puede tomar, no es digamos, no es una tasa que indexe por UVA, que son mecanismos de actualización que siguen, por ejemplo, el SER, el coeficiente de estabilización, que siguen los niveles inflacionarios, que después la cuota no se puede cubrir. Vos en este caso decís, estamos un 40% abajo de las tasas promedios de este tipo de créditos. Exactamente. Para hacerlo en gráfico, la tasa puede rondar entre el 30 y el 40% anual. Entonces, claro, con un hablando nivel de de inflación, hoy, claro, de 120 por decirte, estás 80% abajo. Exactamente. Entonces, Bien. ¿hoy conviene? Sí conviene. Ahora hay que tener en cuenta que son créditos que se devuelven. ¿Sí? Acá Sí, llega un momento que hay que devolverlo, hay el que punto pagarlo. está en que hay que devolver, entonces uno debe generar claro, el ingreso para poder después es correcto. solventar esa cuota. Bueno, hablando de lo que viene, también está en proyecto, todavía falta la reglamentación fina, pero se está conversando ya de un monotributo tecnológico, Monotech, lo dicen algunos. ¿Qué podés adelantarnos? Sí, a ver, el Monotech también es un proyecto que ha ingresado, que ya está teniendo tratamiento en el Congreso, pero que todavía falta definir muchas variables. Es bueno en el sentido que todo profesional que hoy está exportando sus servicios, ¿sí? Puede entrar en este monotributo tecnológico y acceder a una mayor cantidad de dólares actual. Hoy, ponemos un ejemplo, un profesional que presta servicio para el exterior o un gamer, jugador del eSport, de cualquiera de estos juegos profesionales, exporta servicio. Al exportar un servicio, le ingresan dólares. El límite actual es de $12.000 por año. Quiere decir que si un profesional realiza una determinada actividad para el exterior, situado en Córdoba, realiza una actividad exterior, puede cobrar, pero solamente hasta $12.000 billete, vendría a ser, ¿sí? Que puede extraer. Después de eso ya corresponde la aplicación de lo que es todo el sistema de importación y de exportación argentina y liquidar esos dólares dentro de los 5 días en los cuales los recibe. ¿Qué es lo que implica este monotributo tecnológico? Además de que voy a tener que pagar un adicional, voy a tener 4 categorías en las cuales, 3 categorías en las cuales voy a poder sacar hasta $10.000 al año, $20.000 o $30.000. Quiere decir que se amplía un poquito más el límite hoy para... Exactamente. Sí, había leído que afectaría en principio unas 30.000 trabajadores que desarrollan sus actividades en la economía del conocimiento, porque uno piensa desarrollo de software, como decías vos, industria de los videojuegos, pero es bastante amplio. Es decir, todo lo que genere divisa, me parece que también por el lado del Estado sirve como contralor para estos contribuyentes que hoy no estaban
bien definidos y sus mecanismos de ingreso de las divisas, como los dólares, hacia el país. Por último, ¿se vence el plazo para la presentación de ganancias y bienes personales? Se vence. Hoy comienzan los vencimientos de ganancias y bienes personales con números realmente, en algunos casos, muy alarmantes, producto de la inflación, ¿sí? Tenemos una cuestión en el tema de los impuestos, de que se ajustan, la base de cálculo se ajusta por inflación. Y si tomamos los parámetros del año 2022 a mitad del año 2023, tenemos un ajuste del 94%. Quiere decir que hoy, en la situación, además situación económica que se vive, sí, es bastante complicado la determinación, y más cuando nos tenemos que sentar frente al cliente y decirle, tus números fueron esto, ya de entrada que está en dónde está eso. Bueno. ¿Y el máximo plazo, la fecha máxima para hacer las declaraciones estas? Es jueves, viernes y el lunes. Ah, y ¿sí? el lunes. El lunes 26 Bien. es el último día de vencimiento, siempre según la terminación del quit. Perfecto. Cerramos con una línea, te diría, un tip contable, si me podés dar, para organizar nuestra finanza en épocas electorales. ¿Tendrás algún? Complicado porque, a ver, Argentina es un país en donde nos acostamos a las 12 de la noche con una novedad y nos levantamos a las 7 de la mañana con otra. Suele pasar. Entonces, a ver, se pueden dar, las elecciones van a dar, incluso las elecciones a nivel provincial, las elecciones a nivel nacional van a dar un cambio o un giro importante en cuanto a los impuestos. Hay una presión impositiva muy alta, ¿sí? Lo que se paga de impuestos es muy alto. Entonces, yo creo que eso, incluso las fuerzas políticas que se postulan en estas elecciones, están viendo esta situación y están tratando de generar proyectos para disminuir esta presión impositiva. Esperemos que se pueda brindar por ahí, o que se pueda generar esta posibilidad de baja en los tributos, y sí tener en cuenta el cumplimiento, ya que las tasas de interés que está aplicando más que todo AFIP son demasiado elevadas. Perfecto, sí. No endeudarse, porque las tasas de interés, la verdad, por las nubes.